Javier Milei, una de las figuras políticas que ha crecido con más fuerza y algunos dirían sorpresivamente si lo comparamos con lo que se esperaba hace algunos años en el último tiempo en Argentina y que acaba de sufrir un escándalo que no solo se ha replicado en ese país, sino en otros países de la región. En particular, en el caso chileno, los medios de comunicación también han hablado mucho de esto. Y vamos a explicar un poco qué tiene que ver este escándalo en el cual se acusa a Milei de dar favores políticos al interior de su conglomerado político con un mesianismo, un caudillismo, a la vez que se acusa que por favores por dinero o favores sexuales se otorgarían cargos. Vamos a ver si esto es verdad o no, la respuesta de Milei y la probabilidad de que esto sea cierto o no, como también las posibilidades de que esto se investigue. Todo eso lo vemos a continuación. Hace algunos días en Argentina estalló un escándalo al interior del conglomerado La Libertad Avanza, que es el conglomerado político de Milei y que en el último tiempo ha obtenido bastante apoyo político y han obtenido cargos en el Congreso argentino por una denuncia de Mila Zurbriggen, que es parte de una organización que no es un partido, pero una de estas tantas organizaciones que eran parte de ese conglomerado llamado la Generación Libertaria, que aparentemente ha conglomerado un grupo de personas más bien jóvenes que estaban dentro de dicho conglomerado. Y ahí hizo unas duras acusaciones que vale la pena tomar en cuenta, que no acusa con respecto a ella, sino que denuncia que al interior del conglomerado ocurrirían. Ahora, ¿cuáles son estas acusaciones? Las vamos a ver parte por parte, vamos a ver la respuesta de Milei posteriormente y cuál es la probabilidad de que esto sea cierto o no. Ella lo que acusa es que al interior de este conglomerado se otorgarían cargos políticos, candidaturas o básicamente distintas estructuras de poder a cambio de una serie de cosas. Uno, que es lo que denuncia, es que sería a cambio de dinero. O sea que a cambio de sobornos, lo que sería, se otorgan candidaturas o cargos públicos que se podrían dar. Eso es una denuncia. Otro es lo que denuncia que aparentemente habría mujeres que a cambio de favores sexuales obtendrían también nuevamente cargos políticos, sueldos y distintos beneficios que vienen de la mano de ser un político y tener tantas estructuras de poder, especialmente en un país como Argentina, donde los políticos están tan empoderados a costa del ciudadano común y corriente. Y lo otro que denuncia es que habría una estructura de mesianismo, o sea, un caudillismo con respecto a Milei, y que habría entre un fanatismo y temor con respecto a la figura de Milei, ya que todos le hacen caso como si fuera un profeta, un caudillo. Que en realidad este tipo de denuncias no son nuevas, esta última, ni tampoco raro dentro del espectro político argentino, ya que en razón de su cultura argentina tiene una tendencia a generar caudillismo. Se ve con la figura de Perón, se vio en su momento con Maradona, se ve ahora con Messi, se ve también con Cristina Fernández, que algunos le tienen un seguimiento fanático, con Milei, que efectivamente ese mesianismo, caudillismo también se genera, y así tanto con tantas figuras. Es algo más bien que en todos los países del mundo se puede generar en la política, pero que especialmente en el caso argentino parece haber una cierta predisposición cultural a generar estos, podríamos decir, caudillismos o seguimientos fanáticos con respecto a ciertas personas. Esas son las denuncias que se están haciendo por parte de esta persona, que después con su agrupación abandonaron este conglomerado político y que ha generado una serie de escándalos al interior de Argentina, pero que esto se ha hablado especialmente en otros países. En el caso chileno, principalmente figuras dentro de la izquierda, viendo que el mensaje libertario está creciendo en Chile, aunque con cierta diferencia a lo que es el mensaje libertario argentino, que vamos a ver un poco más adelante esas diferencias, han intentado también de replicarlo como un intento, aunque no ha sido muy exitoso, de generar también un ataque en contra de esos ideales al interior del contexto chileno. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Milei con respecto a estos hechos? Milei respondió ante este escándalo y él dijo que esto es mentira, que simplemente son inventos por parte de ella y grupos de personas que querían cargos al interior de la agrupación política y que no los obtuvieron, y que por lo tanto que esto es simplemente un invento que hacen para intentar dañar, ya que no pudieron conseguir los cargos de poder. Es lo que prácticamente dice que fue una jugada para intentar obtener ciertas posiciones políticas y no lo lograron, y que esta fue su manera de salir pateando la mesa. Eso sería, y que si realmente esto fuera cierto y ellos tuvieran alguna prueba o que esto se pudiera comprobar, irían a la justicia para denunciarlo, cosa que no ha ocurrido. Y eso es cierto con respecto a esa respuesta, ya que esto fue una denuncia no de que a ella en particular le hayan hecho estos hechos, sino que ella denunció que se fueron porque vieron eso dentro. ¿Es verdad o no? Es casi como esas denuncias de que no, yo vi esto y por eso me fui. No, no sabemos si es verdad o no, eso habría que verlo con el tiempo. Y lo que acusó Milei, pero que generó otro escándalo, y vamos a explicar un poco que hay una serie de luchas de poder y problemas al interior del conglomerado liberal argentino, culpó que esto también podría estar vinculado al caso de Carlos Maslatón, que es un peronista con el cual Milei se acercó en su momento, y que vamos a ver que Milei sí tiene vínculos con el peronismo,
que han sido criticados en su momento y que hace algún tiempo tuvieron un quiebre porque él también quería una candidatura interna y eventualmente él llamó que hubiera una primaria que no se dio y se pusieron a pelear y acusó que Maslatón estaría detrás de este grupo de personas y él también respondió, siendo que aparece mucho también en la prensa argentina, que en realidad esto no era cierto y cito, dijo que no hay peor astilla que la del mismo palo, que Mila Subrigen no pertenece a nuestro espacio, el del Maslatón Resistencia Nacional, que Mila Subrigen es oficialismo puro de Milei y su hermana Ikikuchi, que ahora rompen con ellos. Téngase presente, se fue la mano a Milei vendiendo candidatura. ¿Qué le hacía este tipo de denuncia? Ahora, eso es el contexto de lo que se da. En la práctica, si vemos el detalle, es, no, yo vi esto, yo digo esto. Y Milei dice, no, mentira, esto no es verdad. Nadie presenta pruebas de ningún tipo, solo que hubo. Uno dice esto, otro dice esto otro, no hay realmente comprobaciones de un lado ni otro. Y vamos a ver cuáles son las posibilidades de que esto sea cierto. Por un lado, empecemos con lo del mesianismo. ¿Es esa acusación de que hay mesianismo detrás de la figura de Milei y caudillismo? Efectivamente, eso sí es cierto. Y son críticas que se han hecho en su momento por distintas personas. En el caso argentino, el liberalismo argentino más bien se ha levantado por la figura de Milei, pero por lo mismo se ha generado una figura de caudillo detrás de él. Eso se ha denunciado por distintas personas a lo largo del tiempo, y es cierto. Incluso algunos que eran cercanos a él en su momento, como Giacomini, lo han observado, al igual que personas que han sido parte de ese conglomerado. Y especialmente en redes sociales, como en Calle, en Argentina, se nota que es a través de la figura de Milei que se conforman estas estructuras, pero también un fanatismo con respecto a todo lo que hace, justificándole absolutamente todo. Entonces, críticas con respecto a ese mesianismo, más que muchas veces un seguimiento con respecto a principios o ideas, es cierto, y que en muchos casos tiene que ver también con el contexto cultural argentino que tiene predisposiciones a ese mesianismo, especialmente en el contexto de crisis constante en que se encuentran y la sensación desesperada de grupos poblacionales de poder salir de eso y que ponen todas sus esperanzas en Milei, que es muy similar al fanatismo que algunos verían por Cristina Fernández, otros veían por Perón. Tiene que ver un poco con ese contexto argentino. Entonces eso es algo que es cierto y más bien comprobable incluso por las mismas redes sociales. Por otro lado, que haya entrega de cargos a cambio de favores sexuales o a cambio de dinero, no se sabe. En realidad, eso son denuncias de un lado y de otro. Podría ser. Ese tipo de situaciones se observan en el mundo político constantemente. Ahora, partidos de todas las tendencias políticas pueden observar ese tipo de cosas, y en realidad más bien depende casi de las estructuras de poder mismas que inevitablemente se corrompen. El que entra a la política inevitablemente se mancha con cosas sucias y hacen jugadas sucias, porque la tentación con ese poder absoluto a costa del ciudadano inevitablemente lleva a hechos de abuso. ¿Cómo toman eso? Puede ser distinto, ya sea con darse mayores poderes ellos, a veces toman sobornos, a veces se suben los sueldos a costa de la población, crean estructuras que los benefician, a veces pasan este tipo de cosas, pero no sabemos si es verdad o no. Puede ser verdad, puede ser que no sea, no sabemos y habría que investigarlo. Pero, por un lado, eso no se va a poder hacer porque esto no es una denuncia formal, esto es simplemente palabras de pasillo, son denuncias en redes sociales y no hay denuncias judiciales, entonces al final imposible saber si es verdad o no, y por lo tanto no podemos saber si será. Pero por otro lado también es cuestionable si se investigara esto por la justicia argentina, que se pudiera saber si esto es realmente cierto o no, porque la justicia argentina no es la más limpia de todas y tiene mucha influencia política, a la vez que Milei, al ser una figura tan controversial y que genera molestia en distintos sectores políticos argentinos, podría estar más bien intervenido dicho juicio y sería cuestionable saber si va a ser objetivo o no. Ese es el punto de lo que se va. Ahora, una crítica que sí se puede hacer, que diferencia un poco tal vez de algunas predisposiciones más bien del libertarismo chileno, es que el caso argentino se han ido con muchas cercanías a sectores de derecha, especialmente bastante conservadores. Milei a lo largo del tiempo cambió su discurso, decir que nunca entraría en la política y criticar el conservadurismo moral, al igual que los sectores económicos más corporativistas que hay en la derecha, como a la izquierda, a ser simplemente un crítico de la izquierda y avalar en muchos casos casi todo de la derecha, a la vez de empujar alguna doctrina moral cada vez más conservadora. Eso generó su quiebra en su momento, cosa que en Chile el libertarismo diría que está asociado más a una moral liberal con también economía libertaria, mientras que en Argentina se parece más bien a sectores conservadores pro mercado, ya que en esas estructuras morales más liberales se ha dejado un poco de lado. Es una crítica que se puede hacer. Y que haya jugada sucia al interior de conglomerado Milei es completamente posible, porque ya en el tiempo, en el pasado, hicieron alianzas muy cuestionables por argumentos prácticos, que usualmente en razón de esos argumentos salen mal las cosas, con sectores del peronismo. A nivel de sus provincias se aliaron con peronistas. Es verdad. Y eso fue muy cuestionable.
porque en realidad muchos decían, ¿cómo vas a cambiar la estructura que tiene tan decadente Argentina, que va de la mano el peronismo, aliándote con el mismo peronismo? Eso se cuestionó. El mismo Maslatón es un peronista y era un asesor muy cercano a Milei hasta hace no mucho. Y ahora, por diferencias de poder y política, se dejó eso de lado, asociado principalmente porque Maslatón quería tener más presencia en su conglomerado, el de Milei, y dejar de lado a la hermana de Milei. Y Milei no va a hacer eso porque tiene mucha lealtad a su hermana por temas familiares. Entonces, tomando en cuenta eso, el acercamientos con sectores del peronismo o con algunos sectores de Juntos por el Cambio, que es la derecha argentina, porque son los halcones, que en realidad simplemente es mentira, porque figuras como Bullrich hacen tantas volteretas como ha hecho tal vez Boric en Chile, nada más que desde otro sector político, también son cosas muy cuestionables. Entonces, que haya jugadas de poder medias extrañas y constantemente se den irregularidades no sería raro, tomando en cuenta las alianzas que han hecho todo por argumentos prácticos. Pero más allá de la suciedad que tiene que ver con la política y con esas alianzas con sectores muy nefastos de la política argentina, no sabemos si esta acusación es cierta o no. Es la palabra de Milei contra la palabra de una dirigente de una organización pequeña. Ahí. Y pueden ser luchas de poder. La política es sucia. Puede ser verdad o puede no serlo. No lo sabemos. Pero como siempre, vamos a observar que aquellos que le encanta Milei y lo ven como un profeta le van a defender a toda costa sin esperar que tal vez haya una investigación o ver de fondo. Y aquellos que no les gusta, que en otros momentos guardan silencio o justifican, como el caso de aquellos que en Chile justificaron a Boric y sus acusaciones de abuso sexual, van a salirse a criticarlo y a asumir culpabilidad porque es de un sector que no les agrada. Es lo típico. Al final esto no va a quedar en nada y lo más probable es que en 2 meses o un mes la gente se olvide de esto, de repente se repetirá, pero va a quedar de lado y no va a afectar electoralmente. Es la realidad. Si estuviéramos a punto de una elección presidencial o algo así, podría afectar. Pero como estamos en mitad de un periodo en Argentina que no es electoral y no tiene efectos de esa materia, no va a tener un efecto real. ¿Pero qué les parece estas acusaciones que se hicieron noticia internacional en contra de Javier Milei? ¿Creen que es un armado político en su contra o hay justificación? ¿Qué les parece estas acusaciones de mesianismo, como también los vínculos con el peronismo? Todo eso coméntenlo abajo. Y sería bueno saber si creen que un cambio sustancial se va a lograr en Argentina con Milei o si va a ser la repetición tal vez de un Menem en Argentina que mejore las cosas temporalmente para luego caer en la misma decadencia que es tan típica de ese país. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia o algún tema internacional para otro programa, a la vez que temáticas para videos de análisis. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.